De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a De Regreso, el espacio radial del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Hoy nos acompaña Liliana Arboleda Morales. Liliana, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Liliana, eres egresada de Arquitectura del 2000 y tienes una maestría del 2006. Hablando de esa arquitectura, del pregrado, me gustaría que nos contaras qué hace un arquitecto. ¿Qué hace un arquitecto? Digamos que por formación básica, el arquitecto está entrenado para diseñar espacios, para entenderlos, ¿sí? Toda la complejidad y escalas que un espacio pueda tener. Está entrenado para comprender la historia, está entrenado para comprender la ciudad, para comprender los fenómenos que ocurren en ella y para proyectar, digamos, en todas las diversas escalas que se puede proyectar desde la arquitectura, desde un edificio, desde una vivienda, desde un equipamiento, desde un espacio público, está, digamos, en contacto con diferentes escenarios, los entiende, los proyecta y los mejora a futuro. ¿Por qué escogiste estudiar arquitectura? Escogí arquitectura más como por accidente, ¿sí? Yo tenía un interés diferente cuando salí del colegio, quería estudiar un área social, algo así como antropología o sociología, estaba más dirigida como en ese sentido. Y tuve la oportunidad de presentarme pues como a las dos universidades públicas de la ciudad y elegí arquitectura, digamos más como por un descarte, y era que no quería ninguna carrera que fuera ingeniería o tuviera matemáticas o tuviera una dificultad en ese sentido, que estaba más dirigida hacia otra área. Entonces pasé a las dos universidades, en una estaban en paro, no había, digamos, como posibilidad de ingresar en el semestre en el que me gradué del colegio. Entonces ingresé acá a la Nacional, a la Facultad de Arquitectura, y aquí me quedé, me amañé y me quedé. ¿Qué hace que te quedes en arquitectura? O sea, ¿qué hace que al final de uno que está buscando entre sociología y de repente por un accidente, por un paro, afortunado los paros también, sí. llegas y te quedas estudiando arquitectura? ¿A qué te lleva eso? Pues mira, fueron muchas cosas. Pues uno es la universidad. En ese momento teníamos mucha más zona verde de la que veo ahora. Todos los árboles, la planta física, eso me gustó mucho. Me pareció un entorno muy bonito, muy verde, de muchos árboles, y eso me tranquilizaba mucho, porque uno entra a la universidad desde un colegio muy nervioso, pues en un primer semestre. Y segundo, me gustó mucho como la posibilidad de ver materializadas las cosas que uno sueña. Entonces, de poderlas dibujar, de poderlas moldear, ¿sí? De estar en contacto con diferentes materiales, con colores, con poder formalizar cosas. Eso me gustó muchísimo. El área de dibujo, elaborar las maquetas, acercarse al dibujo de los planos. Eso para mí fue muy seductor y muy tentador y muy encarretador, finalmente. También pues como el fogueo de poder presentar y contar tu proyecto, de que estuviera, las entregas consisten en mostrar y recibir opiniones de los demás. Eso es muy bonito. Pues me pareció como muy encarretador y decidí quedarme pues como en la arquitectura. Liliana es una persona de retos entonces. Un poquito, me asustan, pero igual me le mido como a lo que me interesa hacer, sí, sin saber pues todas las herramientas de todo, pero sí, los afronto. Liliana, de eso que nos comentabas hace un momento, de lo que hace un arquitecto, ¿qué haces tú en este momento? Pues bueno, estudiar arquitectura es una pasión, porque es una carrera muy difícil, pues te exige mucho dominio de herramientas, te exige mucho estar en contacto con realidades, te exige mucho también poder comunicar, pero estudiarla es encantador, porque tú tienes contacto con el arte, con la ciencia, con la tecnología, y eso de verdad te abre muchos campos. ¿A qué me dedico yo? Siendo muy formada en el diseño, que es digamos como el fuerte y la base de las escuelas de arquitectura, yo me dedico al ordenamiento, a la planeación, a la planificación. Decidí irme como por esa vía y ahí llevo casi todo mi ejercicio profesional está dirigido al trabajo con las administraciones, como desde lo público, desde el sector público. Trabajo desde ahí, desde que me gradué, prácticamente. ¿Y por qué te vas por ese perfil? Yo creo que a mí finalmente me quedó como
como aquello de poder hacer algo social, de poder entrar en contacto con la comunidad, de poder ver reflejado mi ejercicio de otra manera. Y antes de terminar la carrera, la facultad sacó unas líneas de profundización. Una de ellas era una profundización en temas urbanos, y en temas urbanos es la ciudad. Y ya cuando uno sale de ver el diseño específico de alguna pieza objetual, llámese un edificio de vivienda, llámese un edificio público, llámese un espacio público, para ver la ciudad, la sumatoria de todos, ahí me nace a mí un interés muy distinto, ¿sí? Porque es como ver todas las dinámicas juntas en un espacio, con todo lo que ello significa, con todas sus complejidades y con todas, digamos, sus dificultades, sus problemas y todos los fenómenos pues que ocurren en una ciudad. Entonces me saca de escala y ahí me quedo completamente atrapada en ese querer entender la ciudad y sus componentes y poder trabajar desde ahí. Entonces ahí me quedé. Liliana, si hablamos un poco de el espacio urbano regional, llamémoslo así, ¿cuántas dinámicas entran y no son muy complejas como para pensar realmente el espacio es para el hombre o el hombre para el espacio? Sí, es una dualidad difícil de entender porque el hombre transforma el espacio, ¿no es cierto? Pero realmente la calidad espacial en donde se habita también influye mucho en ese ser humano, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay como una relación muy equilibrada entre ambos, debiera haber una relación muy armónica entre ambos. Yo lo concibo sobre todo desde esa relación en equilibrio. Para mí tiene que haber una relación en equilibrio. Cuando no la hay es donde tú tienes que intervenir. Entonces por eso poder leerlo, poder interpretarlo y poder mirar hacia dónde se producen las transformaciones es, digamos, lo que a mí me ha interesado desde la arquitectura. Entonces desde lo físico es entender esas dimensiones físicas y cómo afectan a la comunidad, sobre todo a la comunidad y al individuo en su expresión en la ciudad o en el campo, donde sea que se desenvuelva, pues como ese ser humano. Es decir, es como un interpretar esas dinámicas, pero ¿hasta dónde somos capaces de interpretar esas dinámicas y realmente las políticas las hacen realidad? Es decir, tú llegas, estudias como todo este fenómeno, las interpretas, haces propuestas, me imagino, de cómo debe ser habitado o planeado el espacio, pero ¿hasta dónde realmente las políticas de la ciudad en este caso, o donde hayas trabajado, logran interpretarla, logran llevar la realidad? Porque me imagino que también viene un tema económico, viene un tema de presupuesto. Pues mira, eso tiene muchas líneas, además tiene muchos momentos, ¿no es cierto? Cuando uno se enfrenta a ejercicios de planeación y de ordenamiento, el tema de la inmediatez se pierde, ¿no es cierto? Porque todo es un proceso que además lleva el accionar de muchas instituciones o de muchos actores. Entonces es un proceso que toma tiempo, porque además nosotros somos muy nuevos en todo el tema como de la ordenación del territorio. Pues apenas llevamos como desde el 98, digamos, implementando como una nueva ley que nos permitió pues también como tener esta otra línea de desempeño profesional, y eso ha implicado un aprendizaje continuo, ¿sí? Y eso requiere unos muy buenos profesionales, requiere unas comunidades muy activas y requiere también unas voluntades políticas. Finalmente, esta ciudad tiene unos ejemplos claros, digamos, de cuando la sumatoria de todos ellos producen algunos proyectos que son muy evidentes, pues, como en la ciudad. Lastimosamente muchos de los proyectos en los que he tenido la oportunidad de participar, que son bien gestados con equipos de trabajo muy fortalecidos, pocas veces llegan a ser, digamos, una realidad en el territorio, ¿sí? Pero hacen parte, digamos, como de ese cúmulo de conocimiento que esperamos que en un futuro sean bien elaborados como por voluntades externas, digamos, como los equipos técnicos. Pero sí hay unos tiempos ahí que no son inmediatos. Un proyecto, cuéntanos un proyecto en el que hayas trabajado y en el que sientas que ahí está Liliana mezclando todo lo de la sociología, la arquitectura, la planeación. Hay un proyecto que a mí me genera mucha satisfacción y es cuando yo fui a graduarme del pregrado, hice un ejercicio en un barrio que se llama Moravia, hice una propuesta que estaba muy ligada como a la línea de profundización, entonces hablaba de espacio público, trataba como de retomar el tema de lo residencial y sus implicaciones pues en este sector, el tema del río, la llegada del metro, etcétera. Ese proyecto se presentó como tesis de grado mía y fue de alguna manera también el que la universidad tuvo la oportunidad de tener un convenio
con la administración municipal. Y en todos estos procesos que son largos, que tenía como diciendo, finalmente Moravia con el paso del tiempo se fue convirtiendo en un macroproyecto, que es el resultado de lo que vemos ahora en el barrio. O sea, el traslado de las viviendas, la recuperación del cerro, la inserción de espacio público, la casa de la cultura que hay ahí. Entonces eso generó como poner en la mesa de trabajo de las administraciones un ejercicio. Entonces al haberlo yo pensado desde el pregrado y ver lo que es ahora, es muy bonito. Es muy bonito. Sin ser, pues, quien uno materialice directamente, gestar, digamos, como esa manera de poder pensar un lugar, es muy satisfactorio. Liliana, ¿en qué lugares te has desempeñado profesionalmente? Mira, gran parte de mi ejercicio profesional ha estado acá en la ciudad de Medellín, ¿sí? He trabajado estuve un tiempo trabajando para la alcaldía, y eso me permitió como estar en contacto con muchas realidades, sobre todo como trabajar desde el sector público implica otros retos muy distintos. Sí, pararse, digamos, como desde las administraciones municipales, implica saberes muy distintos y destrezas con respecto a trabajar con la comunidad y desde enfrentar como esa posición de Estado. Tiene sus complejidades y ahí tuve unos aprendizajes muy, muy grandes. He trabajado también con la maestría, hice mi trabajo de grado en el eje bananero. Esa fue una experiencia muy distinta porque salir, digamos, de una ciudad de la dimensión que es esta ciudad de Medellín con todas sus transformaciones actuales, trabajar en una conurbación como lo que es ese eje bananero con unas dinámicas rurales y unas dinámicas poblacionales diferentes a las que tenemos nosotros acá, es realmente, ahí sí es como poner en juego qué tanto sabes tú y qué tanto puedes leer un territorio diferente al contexto donde estás habitualmente. Entonces ahí como todo el aprendizaje de la maestría estuvo como puesta a prueba y fue muy interesante, fue muy enriquecedor. El tema del paisaje, el tema de entender unas economías diferentes, de entender unas maneras de habitar, de hacer ciudad, de relacionarse con su entorno próximo, de esas configuraciones espaciales, son muy diferentes, es muy enriquecedor ese ejercicio también. En ese momento estoy trabajando también para un municipio de Oriente, en la revisión del plan de ordenamiento, ha implicado también cambiar el chip, digamos, a esas ciudades intermedias que tienen unas complejidades distintas y cuyas administraciones y, digamos, el acervo que hay allá a nivel profesional es diferente, entonces tu postura frente a los ejercicios son otros. Implica también que constantemente el saber de uno está puesto en prueba, puesto a prueba dependiendo del lugar donde estás trabajando. Entonces me gusta moverme mucho en diferentes dimensiones espaciales y con retos diferentes en cada uno. Eso es muy rico. Vuelvo a la pregunta, Liliana es una mujer de retos, entonces. Parece que sí, no lo había pensado, pero parece que sí. Es que todo es nuevo, en este campo todo es nuevo, la gente es nueva, las administraciones son nuevas, los lugares tienen lecturas diferentes, todo cambia constantemente, entonces tienes que estar entrenado para eso. Y eso hace que sea muy divertido a la final, que sea muy, muy bueno, muy bueno. Y conoces permanentemente gente diferente y trabajar con equipos de trabajo que constantemente cambian es muy bueno, es muy enriquecedor, de verdad que sí. Un trabajo con la comunidad que te haya marcado. Hubo un trabajo muy bonito que hicimos con la alcaldía, estuve ahí participando como interventoría de lo que fue el proyecto del Puy de la Iguaná. En este momento están construyendo como los 4.1 kilómetros de la vía que conecta al mar. Hubo un antecedente que es un ejercicio de planificación y de ordenación que se anticipa ya a la intervención de la obra y eso fue un trabajo muy bonito porque tuvimos mucho contacto con una comunidad, con la comunidad de los barrios que están cercanos a la quebrada. Hicimos talleres de imaginarios y ese contacto con las comunidades es otra cosa. Pues las realidades que ellos tienen, las formas como ven su territorio, uno aprende mucho de ahí, ¿sí? Y el ejercicio fue un ejercicio como de costura y de inserción a otra escala, mucho más cercano como a ellos, y se tejieron muy buenas relaciones entre, en ese momento, la administración, yo era parte como de la administración, el equipo técnico, eso en su momento lo hizo un equipo técnico de la DU, y los líderes y la comunidad que estuvo participando en el proceso. Es muy cercano, ese ejercicio cercano con la comunidad es muy bonito, es muy bonito. Liliana sigue mezclando entonces la sociología, buscando esa parte ahí que le encanta. Hablemos un poco, o retrocedamos un poco, al pregrado. Un docente, un espacio que te haya marcado también. Un docente, indiscutiblemente, Camilo Castro. Camilo Castro es, pues más que un docente, fue una persona que estuvo no solo como en todo el proceso de formación académica y profesional, sino que también logramos tener un vínculo mucho más profundo como de amistad, de compañerismo, familiares. Es un personaje que desde la academia es muy importante para mí.
Para los oyentes, el profesor Juan Camilo Castro Velázquez. Sí, Juan Camilo. Es un docente que desafortunadamente este año falleció. Y me gustaría que hablaras un poco más de él, Liliana, porque es la primera invitada que tengo en este espacio y que tengo la oportunidad. Sé que a través de las redes sociales vi comentarios como de esa calidad humana de Juan Camilo, entonces me gustaría como que nos hablaras del profesor. Bueno, hablar de Camilo es tan fácil como tan difícil, puede quedar muy corto lo que se diga sobre él. Para mí, Camilo es un ser utópico. Es un ser de esos que uno dice, pero son absolutamente mágicos. Cambian su entorno, lo vinculan a uno a su proyecto de vida. Es un personaje que para mí es único en todos los sentidos, académicamente, con un pensamiento muy, muy claro acerca de lo que es la arquitectura, acerca de la importancia que tiene esta. Es un ser que yo logré ver que puede construir sus propias utopías, ¿no es cierto? Fue el gestor como de proyectos muy importantes. Destacó, por ejemplo, el de la cátedra internacional. Creo que fue de las personas que primero empezaron a pensar que, bueno, viajar es importante, viajar te cambia, viajar te transforma, y mucho más para el ejercicio del arquitecto, que tiene que estar como en contacto con la historia, con lo que se hace en otros lugares, tiene que estar en contacto con otras realidades, ¿sí? Entonces permitió que muchos estudiantes en su momento pudiéramos como realizar un viaje que era impensable, pues, como en una realidad como la de nosotros. Entonces eso es muy importante. El proyecto que tenía de su aula internacional, un proyecto cultural, que estaba en Carlos C., un proyecto de puertas abiertas para la manifestación cultural de todo el que quisiera. Entonces, que pintura, que escultura, que fotografía, que eventos, un lugar muy abierto a todo tipo de expresión. Entonces eso también era una utopía, pues, que él logró montar muy, muy bien. Y en eso siempre vinculaba a sus amigos, ¿no es cierto? Entonces, más que un personaje que estuvo con nosotros como de docente, pues digo nosotros porque hay una generación, puedo decirlo, una generación que nos vimos muy, muy transformados por él, por su manera de ver el mundo y su manera de compartirlo, ¿sí? Entonces, para mí es la persona que me abrió los ojos al mundo y me hizo, de alguna manera, amar la arquitectura y sobre todo el ejercicio de la docencia. Si no le comentaba ahora, también me desempeño como docente, 2 universidades más de la ciudad, y ese ejercicio de la docencia también se lo vi a él. Ese compromiso por esa transmisión de conocimiento, no solo desde el saber, sino desde lo vivencial, es algo que a mí realmente me ha transformado mucho. Y es uno de los mayores compromisos que me quedan, digamos, de las muchas enseñanzas que me quedaron con Camilo. Liliana, acabas de hablar de una faceta tuya como docente. Hablemos un poco de ello. Sí. Estudiar de alguna manera la maestría también era, digamos, con ese interés, ¿no es cierto?, de poder ejercer la docencia. Siempre tuve con mucha inquietud por eso. Aquí en la universidad tuve la oportunidad, cursando la maestría, de hacer parte del programa de docentes en formación, y ahí vi que sí, que me encanta, que me gusta mucho, y lo considero muy necesario. O sea, como el saber que uno logra recoger desde su ejercicio profesional y desde su formación académica e investigativa, necesariamente tiene que ser transmitido, ¿sí? Y transmitido, digamos, a generaciones que pueden hacerlo mucho mejor que uno, ¿no es cierto? Que la idea es que lo hagan mucho mejor de como lo venimos haciendo. Y la ciudad en este momento tiene, pues, digamos, un interés muy fuerte y tiene varias facultades de arquitectura, y participar en la formación de estos futuros arquitectos, diseñadores, urbanistas, planificadores, es muy importante. Es muy importante, y es de las cosas que aprendí en la formación de tanto del pregrado como del posgrado, y es uno de los asuntos que desde la universidad pública se entiende muy bien, poder hacer esa transmisión de conocimiento que realmente se vea influenciado en la ciudad, en las realidades de la ciudad. Entonces me gusta mucho y he tenido la oportunidad como de hacerlo, y eso pues, realmente me hace muy feliz. Liliana, ¿qué te apasiona? ¿Qué me apasiona? Me apasiona viajar. Me apasiona muchísimo, tengo siempre el morral listo, la cámara prendida, me encanta recorrer los lugares, me gusta bailar, me gustan tomar fotografías, los árboles me gustan mucho, verlos, me encanta. Y ya, salir a tomar cerveza me encanta también mucho. Hablemos de ese viajar. ¿Qué lugar consideras o nos recomiendas de que definitivamente no nos podemos ir de esta
tierra sin haber visitado? Todos. ¿O qué experiencia Todos, tienes de viaje que recuerdes y quieras compartir con nosotros? Bueno, no, la inquietud por viajar es desde muy temprana, ¿no es cierto? Yo empecé pues como conociendo municipios cercanos, conociendo ciudades del país, y cuando pude hacer el viaje de la cátedra a Europa con Camilo, eso realmente es muy transformador, muy transformador. Yo descubrí ahí que si bien cuando uno estudia arquitectura y en sus clases de historia y en los referentes que analiza y en los arquitectos que son, digamos, como objeto de nuestro estudio, hay muchas ciudades que uno se espera conocer, ¿no es cierto?, que son como las más tradicionales dentro del estudio de la arquitectura. Pero hay otras ciudades que te sorprenden que no te imaginabas que fueras a conocer. Eso me pasó como con el viaje. Ciudades que siempre quise conocer. Venecia, ¿no es cierto? Es una ciudad fantástica. Es una ciudad donde tú no te mueves en un medio de transporte como los tenemos acá, sino que te mueves por el agua, te mueves por las góndolas, por el vaporeto, etcétera. Es muy bonito, ese paisaje es muy lindo. Indudablemente, pues, una ciudad y lo que genera, pues, emocionalmente, y sí lo es, por lo menos para mí, París es una ciudad muy romántica. Su historia es una historia que está absolutamente viva, ¿sí? Y que recorrerla es fantástico. Pero me topé con ciudades que no esperaba conocer, ¿no es cierto? Por ejemplo, Helsinki, ¿no es cierto? Copenhague. Son ciudades que uno dice, pero ¿yo qué estoy haciendo en Helsinki? Y que la oportunidad de este viaje me dio la posibilidad de conocerlas. Y eso, de alguna manera, hace una retroalimentación muy importante sobre cómo nos volvemos a ver acá. Sí. Muchos de los discursos contemporáneos que tenemos en este momento de ciudad sobre el transporte, sobre el espacio público, sobre el moverse en bicicleta, sobre el caminar, vienen de ahí. Y poder verlos, uno dice, sí, es que sí se puede, sí se puede. Entonces eso me pareció muy, muy importante, mucho, mucho. Entonces no es una sola, son muchas, porque todas las ciudades tienen espíritus diferentes, muchos. Pero un lugar cualquiera, al frente del mar. Ese es un lugar que indudablemente uno tiene que vivir de manera permanente. ¿Cuál es la proyección de Liliana? ¿Hacia dónde vemos a Liliana en este momento? En la docencia, indudablemente. ¿Qué encuentras en ella? Además de lo que nos comentabas hace un momento, ¿cómo ves tu generación y la generación actual? ¿Notas diferencias? Muchas. Cuando yo me gradué de la generación que se graduó en ese año, tuvimos una coyuntura muy importante porque estaba en crisis la construcción. Entonces eso generó que fuéramos sumamente creativos para poder sobrevivir profesionalmente. En este momento hay un boom, digamos, un interés muy grande por el quehacer de los arquitectos, en el diseño, en el espacio público, en esas otras dinámicas en donde estamos teniendo, digamos, un protagonismo fuerte y que además tiene una responsabilidad social muy importante. Entonces es ahí donde ese cambio de chip se hace y se hace en los jóvenes. Por eso a mí me parece muy importante la docencia, porque es ahí donde se concibe esos factores de transformación a futuro que se pueden tener. Entonces la responsabilidad de esta generación es poder hacer esa transmisión y ese cambio de chip a un ambiente, un entorno mucho más armónico de la mano con las nuevas generaciones. Por eso la docencia me parece que es el camino. Yo me veo ahí. Además de que genera siempre una vigencia profesional, siempre tienes que estar estudiando permanentemente para poder comunicar. Entonces ahí me veo permanentemente en la docencia. Liliana, infortunadamente hemos llegado al final de este espacio. Tenía otras preguntas para hacerte, pero para la próxima. Será una próxima ocasión que estés de regreso en este espacio. Muchas gracias. Nuevamente gracias por acompañarnos en esta noche. Ha sido muy grato contar contigo. Muchas gracias. Para mí ha sido muy emocionante volver a la universidad y contar mi cuento. Muy bueno. También gracias por hablarnos de Juan Camilo. Bueno, hemos llegado al final de este espacio. A ustedes que nos escuchan en este momento, muchas gracias por estar acompañándonos a estas horas de la noche. Estuvimos con ustedes en la parte técnica Jorge Iván Benjumea y quien les habla Norberto Terraza Márquez. Hasta una próxima oportunidad. De regreso. Una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio.